Olis, buenos días. Ahora último día aquí en Punta del Diablo y hemos desayunado, hemos sacado el lagarto de la casa que estaba aquí dentro comiendo de la basura y ahora estamos yendo a la playa. Así que ahí vamos. Entonces vamos para allá, ¿no? ¿Qué está buscando? Los palos que teníamos guardados aquí, así que ahora saliendo estamos ready para defenderlos por si acaso. Por si acaso para los perros. Para aclarar, los palos son solamente para emergencia, no es como que vamos a pegar pegar a los perros. Eso Por si no. vienen a atacarnos, allí nomás. Estamos preparados por lo menos. Hemos pasado el día chill en la playa, fuimos a comer un poco de pescado y probamos algo típico de acá, que son los buñueles de algas. Mano, ¿qué gustaste? ¿Qué pensaste tú? Bueno, los buñueles de alga me gustaron, aunque tenía sabor como... De mar, ¿no? Sí, como cuando trago agua de mar. Igual. Muy cute. Sí, ya terminamos el día de hoy, nos vamos y hoy justo es el último día ya de Punta del Diablo. Mañana vamos a Montevideo de nuevo y de ahí en 2 días cogemos el vuelo al próximo país. Ahora estamos haciendo la pasta. Estamos en Argentina, Buenos Aires. Llegamos hace un par de días. Bienvenidos. Llegaste a Argentina, ¿no? Llegamos. Bueno, ayer fue un día especial, fue el cumpleaños de mi querido Manu. Fuimos con mi familia a comer un asado. Con mi tío que lo tengo aquí en Argentina nos invitó a un asado. Y luego fuimos a un parque. En Tigre. Y nada, ¿qué más hicimos ayer? Me desperté cantando y un poco de regalitos. Ah, sí, ella, increíble. Y la noche anterior salimos a comer la parrilla. Fuimos aquí al lado del obelisco que estamos hospedados. Y fue bastante increíble, la verdad. Estos fueron los días anteriores y hoy ya acabamos de entrenar, son las 3:21. Ahora vamos a preparar la carnita. Sí. Y de ahí vamos a contarnos con nuestro amigo Pablo, de nuevo, que conocimos en Río. Él vive acá, entonces vamos a tomar mates. Y vamos a tomar. Bueno, hay gente que hace una montañita, yo no hago una montañita porque me da paja. Este es mate a la antigua. Bueno, gente, hoy juega Boca Juniors aquí en Buenos Aires, que es uno de los equipos de acá, de la capital. Pero hemos ido para asistir en la previa, que pueden ver aquí al fondo, la gente animándose. Un dato curioso que igual puedo contar. Como pueden ver, la ropa de Boca es lo mismo colores como la bandera sueca. Cuando crearon ese equipo, no sabían qué colores elegir. Se fueron al puerto aquí en Buenos Aires y esperaban hasta que el primer bote se acercó. Y fue que era un barco de Suecia, con la bandera sueca. Esa conexión tenemos yo y Boca. Simonita, cuéntanos. Os cuento que justo fuimos a
entrenar. En las barras aquí entrenamos piernas, así que ahí están. Ahí. Ahora vamos a caminar un poco por acá, San Telmo. De ahí vamos a ir a La Boca de nuevo, porque ayer se oscureció y me gustaría ir a ver como los edificios y la onda allá. Así que hoy hacemos la segunda ronda. Buenas. Bueno, ahora hemos aprendido que se llama matera, ¿no? Matera. Buenas. ¿Y qué país es? Gulag. Estamos en el barrio de La Boca. De Suecia, ¿no? De Suecia, sí. La verdad que está muy bonito el parque. Sí. Sí, no. La que come tierra. ¿Haz algo cool? ¿Yo no? Claro que salió. ¡Eso, mano! ¡Mira! Fala tú. Fala. Pues estamos en el país que se habla diferente. Hay un acento fuertote. Faltó de otro idioma. Sí, no. Bueno, el chilenismo. Así que pueden adivinar dónde estamos. El chilenismo, po. Sí, po. ¿Cachai, po? La verdad es que yo diría que esto es el acento español que... Más difícil del mundo es. Bueno, eso dicen, pero esto es el español con cual yo aprendí a hablar, literalmente. Así que en Suecia, porque en Suecia, un dato curioso, en Suecia viven un chingo de chilenos desde las 80s. Mis mejores amigos en Suecia son chilenos, entonces ellos, por haber vivido en Suecia un par de años, siguen con el español como con el acento de chileno, pero a la vez como un poco mezclado. Ya no es tan fuerte, no es tan brígido, también mezclado como hablan también sueco. Pero yo igual fui por acá a Chile hace 4 años y acá era difícil entender el chilenismo cuando estaban hablando el castellano. Así que ahora vamos a ver cómo va nuestro tiempito acá. Ahora hemos llegado al aeropuerto acá en Santiago y vamos a ir a la casa de un amigo que tengo acá, Alfonso, y vamos a dejar las mochilotas allá.
porque esta tarde vamos a coger un vuelo a Copiapó. Durante estos días vamos a dejar las mochilas en la casa de mi amigo y bueno, ahora vamos para allá a dejarlos y vamos a almorzar con él. Ahí vamos.